acerca de su comprensión del problema desde diferentes perspectivas. Y luego tendremos una media hora de debate entre ellos y a partir de las preguntas que surjan de ustedes, del público. En este sentido, invito a todos los que nos están siguiendo que planteen sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de la pantalla. En primer lugar, intervendrá la profesora Carmen Márquez Carrasco, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, que nos expondrá la visión del conflicto desde el derecho internacional y sus límites. A continuación, tomará la palabra Antonia Díaz Rodríguez, profesora de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, que aportará la visión desde la economía, el gran protagonista entre las respuestas a este conflicto. En tercer lugar, escucharemos a Mercedes Guinea Llorente, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la ejecutiva del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que abordará la posición de la Unión Europea en esta guerra y los efectos de la guerra en la propia Unión. Para finalizar, hablará Víctor Manuel Sánchez, doctor en Derecho Internacional Público, que nos introducirá en la explicación del conflicto, observando la perspectiva rusa en la cual él es especialista. Bueno, sin quitarles más tiempo, por favor, profesora Márquez, cuando quiera. Muchísimas gracias, profesora Martínez, por esta presentación y desde luego mi felicitación a la profesora Martínez y al Centro de Documentación de la Universidad de La Laguna por la iniciativa y la organización pues, de este importante debate. Efectivamente voy a comenzar refiriéndome a que hace 15 días, el 24 de febrero de este año, fue lanzado el ataque armado de la Federación Rusa contra Ucrania con la complicidad de Bielorrusia. Este día va a quedar para la posteridad, sin duda, como una fecha trágica para Ucrania, para Europa y para el mundo entero, también para el derecho internacional. La ofensiva militar contra Ucrania, contra el pueblo de Ucrania, nos ha conmocionado a todos. Y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como apunta muy bien este debate en su título, no se vivía una conflagración bélica de esta escala y envergadura en Europa. Además, el orden global se encuentra amenazado y en riesgo de conflicto nuclear. Y este tema vuelve a ser, como en tiempos de la Guerra Fría, una importante preocupación de los ciudadanos. A todo lo anterior se añade el quebranto que para la economía global, europea y local tiene esta crisis, y también se añade una crisis humanitaria sin precedentes. Las consecuencias en el plano energético son además evidentes y por lo tanto nadie está hoy ajeno a ninguna de estas dimensiones y en particular al drama humanitario que vive en estos momentos el pueblo de Ucrania. Yo quiero comenzar por referirme a la calificación jurídica de los hechos y también a los límites del derecho internacional para responder a este tipo de conflicto. Y para ello voy a partir de una idea que está presente en los debates académicos en torno a los análisis que se están produciendo pues, día a día y muy numerosos sobre la guerra en Ucrania. Estos debates apuntan a si el derecho internacional está vivo o muerto o en estado cuántico digno del gato de Schrödinger, después del evidente y absoluto desprecio de Rusia y Bielorrusia por el llamado orden internacional basado en reglas. Existen numerosas reflexiones acerca de si los hechos actuales determinarán el orden internacional del siglo XXI. De alguna forma hay una reflexión acerca de que estamos en un momento decisivo o en tránsito hacia un nuevo orden y si ese nuevo orden acogerá el modelo de Helsinki o un modelo Yalta II. Así que para mí es un lujo participar sin duda en este debate con los prestigiosos y estimados colegas que me acompañan. Aunque el asunto fue llevado al Consejo de Seguridad, como es sabido, la propuesta de resolución no pudo salir satisfactoriamente, puesto que Rusia vetó esa propuesta. Y del Consejo de Seguridad se llevó, eso sí, por acuerdo del Consejo, a la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del mecanismo de la resolución 377 Romanos 5
Unidos por la Paz. La Asamblea General adoptó su resolución el día 2 de marzo, calificando políticamente los actos de la Federación Rusa como un acto de agresión, conforme a la definición que establece la resolución 3314, Romanos 29 de la Asamblea General sobre esta definición. Podemos decir con claridad que el ataque armado generalizado de Rusia, con apoyo de Bielorrusia a Ucrania, constituye una violación de la prohibición del recurso y la amenaza de la fuerza contenida en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, así como en la resolución 2625, Romanos 25, de la Asamblea General. Esta agresión infringe el derecho a la igualdad soberana de Ucrania y el respeto a su integridad territorial y a su independencia política, protegidos por la Carta y por otros instrumentos. Constituye un ataque tanto a los propósitos de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz, como a otros principios esenciales del ordenamiento jurídico internacional, como la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos y la prohibición de no intervenir en los asuntos internos de otros estados. El presidente de Rusia, el presidente Putin, en su discurso del 24 de febrero, el mismo día del lanzamiento del ataque militar, que se envía como anexo a la Carta de la Federación de Rusia, presenta ante el Consejo de Seguridad una serie de legitimaciones y justificaciones jurídicas para su intervención. Y alude tanto al artículo 51 de la Carta, en el sentido de que estaba lanzando una operación militar especial en legítima defensa, y también se refiere a una ruptura del derecho internacional por parte de los estados occidentales que, según sus argumentos, han fundamentado la inacción del Consejo de Seguridad en las situaciones de Kosovo, en Libia, Irak y Siria, así como la manipulación de este orden jurídico internacional por parte de los propios países occidentales y la expansión de la OTAN hacia el este. Consideró estas violaciones, junto con el aumento de las capacidades militares, tecnológicas y de otro tipo de los estados occidentales, como una amenaza para la seguridad de Rusia. En este sentido, quiero señalar lo siguiente. Este conflicto implica cuestiones muy claras respecto de la prohibición de recurso a la fuerza. Esta prohibición en el derecho internacional no es solamente una norma convencional, sino también una norma de ius cogens, una norma imperativa, una norma fundamental. Y el comportamiento de Rusia es una violación flagrante de esta norma. Sin embargo, y esta es la primera limitación, el derecho internacional sigue siendo limitado en su capacidad de responder a las acciones rusas, debido a que este principio de prohibición del recurso a la fuerza está vinculado al sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas y por lo tanto vinculado al Consejo de Seguridad, donde las grandes potencias como Rusia tienen poder de veto. Por tanto, aunque el derecho internacional proporciona una respuesta clara a esta violación, sin embargo, carece de mecanismos jurídicos apropiados a través de los cuales tales violaciones puedan abordarse adecuadamente. Quizás sería posible volver al debate sobre la reforma del poder de veto o incluso a propuestas recientes que apuntan a volver a construir un concierto de potencias al modo del concierto europeo que durante el siglo XIX estuvo operando, para incluir un foro informal donde las grandes potencias pudieran articular de una mejor manera el sistema de seguridad colectiva. Por otro lado, una de las grandes también limitaciones del Consejo de Seguridad sería que este conflicto pone también de manifiesto las limitaciones del derecho internacional en términos de rendición de cuentas. Y me refiero al Consejo de Seguridad en relación con el crimen de agresión. El artículo 8 bis del Estatuto de Roma ha incorporado este crimen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero sin embargo, para que la Corte pueda ejercer jurisdicción sobre el crimen de genocidio, tanto el Estado agresor como el Estado agredido deben ser Estados partes del Estatuto.
Rusia no es parte y por lo tanto el tribunal no puede ejercer jurisdicción sobre el crimen de agresión, salvo que el Consejo de Seguridad lo remitiera, donde de nuevo Rusia tiene derecho de veto. Es relevante, asimismo, señalar que la Corte Penal Internacional puede ejercer jurisdicción sobre los otros 3 crímenes sobre los que es competente, sobre los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio. Y a este respecto, la oficina del fiscal de la Corte Penal ha abierto una investigación preliminar que ya había sido solicitada anteriormente, para la que se han unido más de 30 estados en los últimos días. En tercer lugar, el conflicto también pone de relieve la limitada eficacia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y un foro donde los estados pueden resolver sus disputas por medios pacíficos. Debido a que la jurisdicción de la Corte es voluntaria, para que los estados puedan litigar ante la Corte necesitan una base ad hoc o bien a través de la cláusula de aceptación de la jurisdicción de la Corte. En este caso, Ucrania ha demandado a la Federación Rusa ante la Corte Internacional de Justicia, basando la jurisdicción en la Convención para la Represión y Sanción del Delito de Genocidio, ya que la figura del genocidio ha sido una de las invocaciones del presidente ruso para justificar una especie de intervención humanitaria por parte rusa para acudir a proteger a los habitantes de Crimea y de las zonas de las áreas del este de Lugansk y Donetsk. En este caso, el alcance de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia se limitaría a la aplicación e interpretación de la Convención sobre el genocidio, aunque es interesante resaltar que Ucrania ha pedido medidas provisionales a las que la Corte ha accedido y que ya ha pronunciado para demostrar que las fundamentales o fundamentaciones legales a las que alude la Federación Rusa no tienen fundamento jurídico alguno. La Federación Rusa no se ha personado ante la Corte Internacional de Justicia y por lo tanto es muy probable que una gran potencia como Rusia simplemente ignore el juicio o la decisión de la Corte Internacional de Justicia. En resumen, y para atenerme al tiempo, el sistema jurídico internacional necesita una reflexión acerca de cómo revisar el sistema de seguridad colectiva y cómo hacer más eficaz quizás las premisas sobre las que este sistema se diseñó en 1945. El derecho internacional contiene normas jurídicas claras que condenan la invasión rusa de Ucrania y que en el plano teórico atribuyen la responsabilidad del Estado a la Federación Rusa y la responsabilidad penal internacional individual a su líder, el presidente Putin. Sin embargo, como hemos analizado, el derecho internacional sigue siendo limitado en su capacidad para abordar el conflicto. La autorización para un eventual uso de la fuerza contra Rusia sigue estancada en el Consejo de Seguridad, bloqueado por el veto. El régimen jurisdiccional restringido sobre el crimen de agresión impide proteger efectivamente a las víctimas de este crimen en este momento, y la Corte Internacional de Justicia no tiene perspectiva de ejecutar una sentencia que eventualmente condenara a la Federación Rusa. Se podría argumentar, para terminar, que esta relativa ineficacia del derecho internacional está vinculado al estatuto, podríamos decir, hipersoberano. Hay hipersoberanos de grandes potencias como Rusia, que se beneficia del diseño institucional del derecho internacional, como otras grandes potencias. Tendríamos que imaginar un escenario en el que una no superpotencia con un Estado, con un ejército de tamaño promedio y sin asiento permanente en el Consejo de Seguridad, invadiese un país vecino. En tal situación, el Consejo de Seguridad probablemente podría actuar. Ahora bien, ¿es una alternativa a esta situación de impasse la adopción de medidas coercitivas económicas y sus eventuales efectos? Bien, yo creo que esta cuestión pues sería bueno dejarla para el debate, y quizás algunos de mis colegas van a tocar este punto
con mayor detalle que yo pueda hacer ahora. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora Márquez. La verdad es que ha hecho una síntesis en el sujeto, vamos, ajustándose completamente al tiempo que teníamos, o sea que muchísimas gracias doblemente. Tiene ahora la palabra la profesora Antonia Díaz. Ya, hola, se me escucha, ¿no? Perfectamente. Bien, bueno, pues siguiendo pues esta visión desde el punto del derecho, que pienso que lo importante del derecho internacional es qué podemos hacer, o sea, de qué instrumentos legales nos hemos dotado para poder luchar contra quienes cometen estos crímenes. Y entonces ahora la cuestión va a ser qué instrumentos económicos podemos utilizar para luchar contra contra Rusia. Entonces nunca nos pensamos que nos íbamos a encontrar con una guerra a las puertas de Europa, y creo que si hasta la fecha podíamos haber tenido dudas si países del este europeo como Ucrania podían pertenecer a la Unión Europea, Rusia nos ha convencido de que efectivamente pertenecen, o sea, aunque sea sentimentalmente. La cuestión es cómo articulamos este sentimiento de una forma pragmática. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos económicamente? Pues si lo pensamos, realmente Rusia, su peso en la economía mundial es muy pequeño, es alrededor del 2% del PIB mundial. Pero lo que ocurre es que es muy importante en determinados sectores. De hecho, es uno de los grandes proveedores de energía en la Unión Europea, alcanzando la dependencia energética respecto a Rusia, casi el 40% en Alemania respecto del gas ruso. En este contexto en el que nos encontramos con el conflicto que, bueno, pues Ucrania está siendo invadida y las personas allí están muriendo, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Y tenemos que también tener en cuenta de dónde partimos, que venimos de una pandemia, venimos de 2 años de una crisis económica importante, en el que además actualmente, si pensamos en países como España, tenemos una deuda pública muy importante, que es casi el 120% del PIB. Y además tenemos ya la situación en que los precios energéticos ya estaban subiendo desde el año anterior, desde el 2021. De hecho, lo que hemos aprendido en estos últimos días es que realmente la subida del precio del gas en el último año no solo se debía a los problemas en las cadenas de suministro globales, sino que efectivamente Gazprom, o sea, lo que era la empresa rusa que se encargaba de suministrar, ¿no?, el gas a Europa, dejó desde 1991 dejó de satisfacer los contratos de corto plazo y simplemente se dedicó a satisfacer los contratos ya establecidos de largo plazo y desvió más gas a China. Es decir, ya teníamos señales. Supongo es que no lo supimos interpretar. Y yo creo que el hecho de que no supiéramos interpretar lo que estaba ocurriendo enérgicamente con el gas ruso se debe en parte a los problemas que tiene la Unión Europea para funcionar pues, como un todo, con una idea de un actor internacional, tanto económicamente, políticamente y jurídicamente. Entonces, ¿qué nos encontramos además? Simplemente pensando desde la perspectiva de España. Tenemos que en el último avance que hemos tenido del IPC es de un 7%. La inflación interanual es de un 3%, o sea que ese gap se debe a la energía. Y entonces tenemos al mismo tiempo el debate si debemos subir tipos de interés y al mismo tiempo es qué podemos hacer para luchar contra esta guerra. O sea, ¿cómo podemos hacer? Entonces, desde mi punto de vista, pienso que lo que debemos hacer debe ser lo siguiente. Desde un punto, y lo digo desde un punto de vista tanto ofensivo, es decir, qué podemos hacer para atacar a la oligarquía rusa, que pienso que es quien es culpable de este conflicto, y al mismo tiempo, cómo podemos defendernos contra las consecuencias económicas de esta guerra. Entonces diría que en el corto plazo
ofensivamente, lo que tenemos que hacer es ser muy firmes en intervenir todos los paraísos fiscales en los cuales los oligarcas rusos tienen toda su fortuna. Es cierto que ya se ha intervenido en los mercados SWIFT, etc. Pero lo que ocurre ahora mismo es que tenemos, por ejemplo, que gran parte de la fortuna de estos oligarcas rusos se encuentra en Chipre. De acuerdo a los propios datos del Banco Central ruso, la mitad de los flujos de capitales entre Rusia y el resto del mundo vienen de Chipre. Es decir, que realmente hay una gran cantidad de capital que está dentro de nuestras fronteras de la Unión Europea. Tenemos nuestra capacidad de acción para poder intervenirlos. Entonces hay que ser decididos para poder hacer que realmente sea costoso para ellos personalmente esto, lo que están haciendo, ¿no? La guerra que están haciendo. Entonces tenemos que avanzar en ello. Tenemos que convencer también a Gran Bretaña para que sea mucho más firme para atacar y para impedir que estos oligarcas rusos disfruten de estas riquezas que han obtenido a costa, pues, del pueblo ruso. Entonces, esta es la primera intervención. La segunda, creo que tenemos que hacer en el corto plazo, es directamente la reforma del mercado eléctrico. Esto es un gran debate que tenemos que actualmente. Y si quieres podemos hablar después más tarde. Actualmente ya sabéis, creo que ya todos sabemos lo que es un mercado marginalista, que es que a la hora de establecer los precios eléctricos, al final el precio lo determina la tecnología que entra para satisfacer la demanda, la tecnología más cara. La tecnología más cara actualmente es el gas. Entonces, la cuestión es que ahora mismo el gas está siendo muy caro porque está sujeto a unos grandes problemas de abastecimiento internacional, a unos grandes problemas estratégicos y a unos grandes problemas geopolíticos. Entonces, una de las cosas que se podría hacer, y Luis Puig y yo, que es otro coautor con el que Gustavo Arroyo hemos trabajado, estamos diciendo que lo que deberíamos hacer es simplemente sacar el gas de estas subastas de mercado eléctrico y hacerlo, estas subastas, la determinación de la electricidad, en 2 rondas. Y puedo ser un poco más específica sobre ello en el debate. Esta intervención en el mercado eléctrico es importante también para estabilizar la demanda interna. Y esto es un punto importante ahora mismo que estamos en esta guerra, en la que no solamente tenemos problemas con los precios del gas, sino con un montón de materias primas. Si tanto nos preocupa a la Unión Europea qué puede pasar con la inflación, y como hemos dicho antes, simplemente de ese 7% de inflación, 4 puntos vienen de la energía, deberíamos tomarnos muy en serio cómo se determinan estos procesos energéticos. Y segundo, y para finalizar, creo que en el medio plazo la Unión Europea tiene que tomarse también muy en serio el fortalecimiento de la OSCE, el fortalecimiento militar. Yo creo, sinceramente, que una de las razones por las que Putin también se atreve a invadir Ucrania y por tanto por una guerra a las puertas de la Unión Europea es por la debilidad defensiva de la Unión Europea, que ha estado siempre dependiendo de la OTAN. Pero me estáis diciendo, ¿pero qué tiene que ver esto con la economía? Realmente el gasto militar, el gasto en defensa, el gasto en inteligencia militar utiliza muchísima investigación y desarrollo, muchísima investigación básica. Y yo diría, y no soy la única, que una de las partes por la que Estados Unidos nos lleva una gran delantera en investigación básica se debe a ese gasto en defensa. Simplemente pensemos de dónde viene Internet, de dónde viene el GPS, las propias pantallas de los móviles. Hay un montón de investigación básica cuyo primer uso fuera militar. Deberíamos incrementar ese gasto en defensa porque tiene un efecto multiplicador sobre el resto de la economía, pero dentro de la OSCE. Y estoy pensando en el anuncio que ha hecho el primer ministro alemán. Y de momento, pues, no, prefiero no decir nada más y esperar al debate. Así que os doy las gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Es increíble cómo vamos cumpliendo los tiempos. La verdad es que para mí es un tema
interesantísimo esta perspectiva económica y creo que muchos de los que estamos hoy aquí podemos aprender muchísimo, claro, no la parte de Gustavo, pero, pero los otros. Pues muy bien, tiene entonces ahora la palabra la profesora Guinea. Muy bien, muchas gracias Ruth y muchas gracias a la Universidad de La Laguna por invitarme a compartir mis puntos de vista en este debate. Yo voy a intentar ser complementaria de las dos visiones anteriores. Mi idea es presentar cómo la invasión de Ucrania afecta a la propia Unión Europea y qué hemos hecho hasta ahora. Pero partiendo de la idea de que la invasión de Ucrania es mucho más que una demanda en términos de medidas políticas, en términos de medidas de política exterior, en términos, podríamos decir, de respuesta política. La invasión de Ucrania lo que nos ha puesto ante la realidad es que los europeos estábamos muy equivocados en nuestra visión del mundo y en nuestra visión de las amenazas. Antonia lo ponía muy bien. Lo que hemos desarrollado es una cultura política y un modelo político muy centrado en el pacifismo. Hace unos días un analista político nos llamaba un herbívoro. Y esto en cierta manera ha fortalecido a Putin en su estrategia de cómo dirigirse a nosotros, ¿no? Entonces, la invasión de Ucrania es también un revulsivo que sacude de alguna manera los propios cimientos de cómo la Unión Europea se ha visto a sí misma hasta el día de hoy, cómo ve el entorno internacional y por tanto cómo deben ser sus respuestas. Así que desde esa perspectiva de que es, podríamos decir, tanto un jaque al modelo, porque no es adecuado a la realidad internacional que estamos viviendo, como un jaque a la propia política exterior de la Unión Europea, mi intervención va a seguir estas tres líneas, ¿no? La primera es el cómo la visión de la Unión Europea en estas 3 semanas que llevamos ha cambiado de una manera brutal. Yo le llamaría a esto el despertar jovesiano de la Unión Europea. En segundo lugar, es cierto que ante este cambio de perspectivas radicales, la respuesta de la Unión Europea ante este conflicto ha sido como no podríamos haberlo esperado hace unas semanas. Tanto por la unidad ofrecida, unidad hasta este momento y que esperamos que se mantenga, como por el propio contenido de las respuestas, que ha roto en muchos de los elementos lo que consideramos la forma de actuar tradicional de la Unión Europea, lo que podríamos denominar el rulebook. Y en tercer lugar, yo creo, y esta sería mi conclusión, que este despertar jovesiano, junto con el tipo de respuestas que hemos dado, lo que nos muestra es nuestras propias limitaciones, como en lo que vulgarmente se dice el gigante económico, el enano político y el gusano militar. Y nos plantea una profunda necesidad de reforma, pero de reforma, de revisión de nuestros fundamentos constitucionales. Bien, voy a empezar por el primer punto, el despertar jovesiano de la Unión Europea. La Unión Europea se ha pensado desde la propia Declaración Schuman, que es nuestro ADN del proyecto, como un modelo puramente kantiano. Pensamos en que la fuerza de compartir vínculos económicos con otros y esa prevalencia del interés económico, como le llamaba Kant, el espíritu comercial de los hombres, pues que podría garantizarnos un entorno de convivencia pacífico. Pero lo cierto es que este es el modelo que también hemos intentado promover con Rusia y de hecho hasta el otoño pasado seguía habiendo grandes pronunciamientos por parte de algunos de los líderes europeos, por ejemplo Macron, de la necesidad de seguir fortaleciendo los vínculos económicos y de cooperación social con Rusia como medida para desactivar futuros conflictos. Pero claro, esta podríamos decir religión kantiana o esta filosofía kantiana nos ha puesto unas lentes en los ojos, si queréis, para mirar una realidad y nos ha deformado esa visión de la realidad hasta no ser capaces de prever, en primer lugar, la peligrosidad de nuestro entorno internacional, del multipolarismo que está escalando en buena medida y también de podernos proteger ante él. Y esto si lo sumamos a la experiencia que vivimos los europeos desde la posguerra, en que hemos subcontratado nuestra seguridad a Estados Unidos en el marco de la OTAN y hemos, por tanto, podríamos decir, descuidado nuestros programas de defensa y nuestras políticas de defensa, pues nos lleva a un mundo
en que hemos mostrado en nuestra relación bilateral con Rusia una ingenuidad enorme y además hemos descuidado nuestros propios medios de protección. En cierta manera hemos vivido hasta hace 3 semanas un sueño que podríamos llamar del fin de la historia. Y sin embargo, no hemos sido capaces de ir viendo el peligro que planteaban las potencias asertivas que van diseñando un mundo mucho más multipolar. Es cierto que en términos, podríamos decir, de la teoría, este mensaje iba calando. Por ejemplo, si uno lee la estrategia de seguridad de Mogherini, o, por ejemplo, la audición de Borrell ante el Parlamento Europeo en 2019 para ser ratificado como alto representante, se puede ver que esa idea de que el mundo era cada vez más peligroso, de que era necesario que la Unión Europea fuera aprendiendo a ejercer políticas de poder, como decía Borrell, estaba en el lenguaje político, pero no ha habido cambios en términos, podríamos decir, de políticas o de medidas a adoptar. Desde luego, es cierto que hemos comenzado una política de defensa, pero la política de defensa, si la miráis, es a muy largo plazo, insiste en algunas de las vulnerabilidades clásicas europeas en términos de innovación, como subrayaba Antonia, o en términos de industria de defensa, de interoperabilidad, de interconexión. Pero si vamos a la realidad, que es la financiera, y vemos cómo se decide al final en los presupuestos 2021-2027, nos encontramos con que el Fondo Europeo de Defensa se recorta un 50% desde la propuesta de la Comisión. Es decir, la teoría nos la sabíamos, pero no habíamos avanzado en términos de la práctica. La invasión de Ucrania, en cambio, nos despierta de un tortazo tremendo, a una realidad mucho más cruda y más dura. Esta estrategia de apaciguamiento que os comentaba al principio hacia Rusia, que viene de la visión kantiana, ha sido un profundísimo error, porque por una parte, Rusia acertadamente nos ha visto como una especie de grupo de tertulianos que declaramos y declaramos, pero luego hacemos muy poco. Y de hecho, los conflictos que hemos tenido en los últimos años, como el de Georgia o como la invasión de Crimea y el Donbass, se han saldado con prácticamente nulo precio a pagar por parte de Rusia. Es decir, la lectura que hace Rusia es: yo puedo avanzar y avanzar, al principio hay algunas sanciones, luego los europeos se olvidan de las sanciones porque vuelven a retomar su idea de que los negocios son positivos para la relación y al final no se paga ningún precio. La segunda enseñanza: la estructura política de la Unión Europea con la PESC intergubernamental no es suficiente para enfrentar a las políticas asertivas. Hoy es Rusia, pero mañana va a ser China. Y luego la propia estructura de la PESC, que descansa en la unanimidad, es la principal vulnerabilidad de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tanto China como antiguamente Estados Unidos y más recientemente Rusia, han aprendido la táctica de los caballos de Troya, que consiste en mimar especialmente a alguno de los Estados miembros o a más de uno y conseguir que ellos fueran vetando sistemáticamente las decisiones que tenían como destinatarios a estas potencias desde el interior. Así que la unanimidad es en este momento la principal vulnerabilidad política de la Unión Europea. En segundo lugar, no tenemos una verdadera política europea de defensa. Luego, somos un herbívoro, como nos ha calificado algún analista internacional, incapaz de defender nuestros intereses seriamente. Y luego tenemos la otra cuestión de la política europea de vecindad. La política europea de vecindad que se diseña en 2003 y que es para vincular económicamente a los países que pueden desestabilizarnos, pero sin llegar a podríamos decir de alguna manera asustar a Rusia porque excluimos la ampliación, nos muestra que en su momento ha sido un éxito, porque efectivamente sirve para atar a nosotros, a estos países de la, podríamos llamar, frontera disputada. Pero el error de cálculo fue el pensar que esto no iba a suponer una amenaza para Rusia. Porque no podemos olvidar que el comienzo de todo este desastre, que es Crimea 2014, es consecuencia de la decisión del presidente ucraniano prorruso Yanukovych de no firmar el acuerdo de asociación reforzado, que es lo que lanza el Euromaidán. Porque esto ya nos hace ver que realmente el problema de este conflicto
la amenaza real para Rusia no es la que ha dicho ante el Consejo de Seguridad y que nos ha recordado la profesora Carrasco. La verdadera amenaza es que en sus fronteras, en Ucrania, pueda haber un modelo democrático y económicamente viable y que promueva bienestar entre su ciudadanía. Es decir, el efecto escaparate de la extensión hacia el este de los modelos democráticos y económicamente exitosos. Además, la invasión de Ucrania ante Rusia nos pone ante otra evidencia, y es que si vemos a los dos grandes hegemones que tendrían alguna posibilidad de ser interlocutores creíbles para Rusia, Estados Unidos, por la situación de Biden, de que tiene elecciones de medio mandato, está un poco poniéndose de perfil, dejando de lado el ser influyente. Y al revés, con la disculpa de que la OTAN puede escalar el conflicto, está diciendo una y otra vez que el problema es de los europeos. Y si vamos a ver a China, China está también en una posición de wait and see, de buscar una distancia suficiente con las dos partes, llama al fin de las hostilidades, pero luego sabemos que está intentando sacar el máximo beneficio, intentando en este momento entrar al rescate de las grandes compañías rusas amenazadas por las sanciones. Y si vemos los resultados de la cumbre del martes con Scholz y Macron, pues ahí Xi Jinping claramente ha dicho, a la vez que condenaba las sanciones rusas, que la negociación tenía que ser entre la Unión Europea y Rusia, y que él se iba a quedar al margen, y que entre la Unión Europea y Rusia tienen que encontrar un nuevo marco de seguridad europea. Así que, en cierta manera, estamos solos en este conflicto que, como digo, no enfrenta solamente a Ucrania y Rusia, sino sobre todo a la Unión Europea y a Rusia. ¿Cuál es la constatación de todo esto? Que Rusia nos había declarado un enemigo, pero la Unión Europea no pensábamos que Rusia era nuestro enemigo, sino que era nuestro amigo. Luego tenemos ahí otra debilidad importante. Y si miramos ya en la segunda parte de la intervención, cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea al conflicto, hay que decir que la respuesta ha sido inédita y en buena medida inesperada, pero lenta, y lenta por la necesidad de los europeos de construir consensos. Es cierto que los gobiernos han estado tradicionalmente muy divididos en la política hacia Rusia, pero que desde hace 3 semanas hemos tenido una adhesión completa, y donde aquí a mí el elemento más, podríamos decir, reacio tradicionalmente que me preocupa es Orbán, porque todos sabemos de las estrechas relaciones de Orbán con Putin, y subrayo, interpersonales. Lo que ocurre es que en este momento Orbán tiene elecciones el día 3 de abril y además tiene una minoría húngara importante dentro de Ucrania. Luego esto le está haciendo en este momento ser prudente, pero vamos a ver, una vez que pase este horizonte al 3 de abril, ¿qué va a pasar con Orbán? El Parlamento Europeo también ha mostrado un cambio brutal. El 16 de diciembre aprueba una resolución muy dura en que pide una serie de sanciones que curiosamente son las que después ha adoptado el Consejo Europeo. Esa resolución se aprueba por el 77,73% de los diputados. La resolución del 1 de marzo, que ya es una declaración completa de medidas, que incluso pide la suspensión de toda importación de cualquier producto desde Rusia, es apoyada por el 90,35% de los diputados. Y yo me pregunto, ya entre paréntesis, ¿dónde están aquellos financiados por el Kremlin? No lo sé. ¿Y en qué ha consistido la respuesta de la Unión Europea? Voy a ir muy rápido porque no me da apenas tiempo. El apoyo político y moral a Zelensky a través de múltiples declaraciones, pero aquí lo que se muestra es que Ucrania es un socio de la Unión Europea y que esa categoría de socio se respeta y lleva a una adhesión política. Las sanciones económicas y comerciales, sanciones económicas inteligentes contra las personas responsables de la escalada de violencia, también contra los oligarcas y actores económicos claves para el apoyo a los esfuerzos de guerra. El cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas, la expulsión de los principales bancos rusos del sistema SWIFT, la congelación de los activos en el exterior del Banco Central de Rusia, que supone la mitad de sus activos financieros. En tercer lugar, un paquete importantísimo de apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas. Al final son 500 millones de euros divididos en 2 partidas que, si en el debate quiere alguien, lo explicaré en concreto. Se ha puesto también el centro de satélites de Torrejón para dar información al Estado Mayor ucraniano cuando las fuerzas rusas han destrozado su propio sistema de información y de inteligencia.
La operación diplomática para aislar a Rusia en la comunidad internacional. Se ha explicado ya aquí en los resultados en Naciones Unidas han sido consecuencia de la acción diplomática europea, pero también se ha conseguido la congelación del derecho de voto en el Consejo de Europa, que ha terminado con la salida voluntaria de Rusia, y desde luego la paralización de cualquier negocio en los bancos internacionales como el BERD, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Todos ellos han suspendido sus operaciones con Rusia. Las medidas en forma de ayuda humanitaria, de la activación del mecanismo de protección civil, creación de un nuevo fondo CARE para sufragar la atención a los refugiados y además la declaración, lo más importante, la activación de la Directiva de Protección Temporal, que permite que los refugiados de origen ucraniano que procedan de Ucrania inmediatamente reciban papeles por lo menos durante un año, que se puede extender hasta 3. Medidas para contrarrestar la propaganda o desinformación, como por ejemplo la prohibición de emisiones en la Unión Europea de Russia Today y de Sputnik, la activación de las capacidades del SEAE para contrarrestar esta desinformación, como EU Disinfo o la Unidad de Comunicaciones Estratégicas, medidas para contrarrestar ciberataques de la propia Unión Europea y de los Estados miembros. Y finalmente está mirando lo que ha decidido el Consejo Europeo que se está celebrando en este momento. No tenemos todavía las conclusiones generales, pero a las 3 de la mañana sí se ha emitido un comunicado sobre Ucrania. Hay que decir que este comunicado me llama la atención por lo enormemente tibio que es, pero sí dice que respecto a la futura adhesión se activa como podríamos decir lo que es el mecanismo técnico del tratado, pero no se quiere dar de ninguna manera ningún tipo de expectativa política sobredimensionada a Ucrania. Y a mí esto me parece una sabia decisión, que si quieren luego en el debate profundizo más sobre ella. Y en cualquier caso estas son las primeras medidas, porque es cierto que se están debatiendo otras y que todavía son pues, muy polémicas entre algunos de Estados miembros, como por ejemplo pues, reducir las importaciones de gas y petróleo, que yo creo que esto es lo más tremendo. Y así, a modo de conclusión, porque he agotado mi tiempo, lo que nos muestra Ucrania es que la Unión Europea, que es un híbrido de organización federal y confederal, sobre todo a través de la intergubernamentalidad de la PESC, no es suficiente para enfrentarse al problema que tenemos en este momento de seguridad directa, y repito, seguridad y existencial frente a Rusia. No nos permite para prevenir cuestiones como el conflicto que estamos viviendo. Y nos muestra que tenemos una serie de vulnerabilidades que con la estructura constitucional que tenemos no podemos abordar, como la dependencia energética, la dependencia industrial y la dependencia defensiva. Entonces, en este momento tenemos que plantearnos muy en serio la posibilidad de reformar desde dentro de la Unión Europea. Y diría que en los próximos meses en la agenda política de la Unión pues tenemos dos grandes oportunidades para hacerlo. Primero, la brújula estratégica que tenía que ser aprobada ahora a finales de marzo, que no dudo que va a resultar profundísimamente reformada respecto al proyecto que conocimos el otoño pasado. Y en segundo lugar, la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, que tiene que presentar sus resultados en el mes de mayo. Yo creo que esta es la oportunidad perfecta para poner en marcha una revisión de los tratados, porque lo cierto es que la actual Unión Europea no sirve para protegernos a los ciudadanos europeos de las amenazas que tenemos ante nosotros. Y esa revisión de los tratados sería perfecto que sea 27, pero si no se puede conseguir la unidad de los 27, es necesario que salgamos adelante entre un pequeño grupo de Estados miembros. Así que en este momento la construcción política de Europa es una, yo diría, prioridad de primer orden y no se puede perder ni un minuto más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Guinea. La verdad es que nos ha mostrado un panorama claramente claro y rotundo de lo revulsivo, ¿no?, que ha supuesto el ataque a Ucrania sobre la Unión Europea, pero que luego volvamos en el debate sobre ello. Tiene ahora la palabra Víctor Sánchez, por favor, cuando quiera. Hola. Hola. Ahora perfecto, Víctor. Sí, ¿ahora se me oye? ¿Me confirmáis, por favor, si me está Sí, oyendo? sí, se te escucha.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad de La Laguna por el hecho de haberme invitado a esta sesión, a esta teleconferencia. Y muchas gracias a los intervinientes anteriores pues, por todos sus comentarios, ¿no? Y por todas sus observaciones. Claro, la verdad es que aquí como vais a ver, pues sostengo posiciones bastante distintas a una parte de las que se han ido ofreciendo en las intervenciones anteriores, tanto en aspectos económicos como en aspectos políticos, no tanto en aspectos jurídicos. Claro, sistematizar todo esto en 15 minutos va a ser un poco complejo. Sin embargo, he ido escribiendo sobre la materia en algunos diarios online y pronto pues, sacaré otro texto al respecto. Bien, es evidente que se ha producido un acto de agresión internacional de esa operación especial militar, es una operación especial militar de agresión al territorio y a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania, y en ese sentido pues, no hay ninguna duda por el conjunto de la dogmática, de la doctrina, pues, de la propia resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de que nos encontramos ante un acto de agresión internacional y que seguramente pues, a lo largo del conflicto pues, veamos otras violaciones del derecho internacional público propias de lo que serían las normas de protección de los civiles en los conflictos armados, ¿no? El derecho internacional de la guerra en sus aspectos humanos. Hasta aquí, y luego las dificultades, como ha expresado la doctora Márquez Carrasco, las dificultades para que todo eso acabe de alguna manera obteniendo condenas jurídicas de las distintas instancias jurisdiccionales internacionales existentes. Pues desde la Corte Internacional de Justicia, pasando por la Corte Penal Internacional, pero incluso dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya se han introducido algunas demandas, pero que van a tener seguramente sentencias que sean contrarias, pero que bueno, que ha tenido como efecto que finalmente Rusia ha decidido hace poco salirse del propio marco del Consejo Europeo, por tanto las sentencias que se dicten las medidas provisionales que se han ido adoptando estos últimos 48 horas, pues también podrían tener un efecto pues, bastante relativo. ¿No? Bien, entonces yo creo que lo relevante, sobre todo para orientar la política futura, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros de la Unión Europea, es ponerse de acuerdo, y no nos vamos a poner de acuerdo seguramente por las intervenciones anteriores que he escuchado, todas ellas en la calidad académica, sobre cómo debemos nosotros interpretar el conjunto de acciones y reacciones, sobre todo las acciones y reacciones que ha venido teniendo lugar en estos últimos, yo podría 20 años, ¿no? El 2014, que es el que se suele tomar como referencia, la cuestión de la invasión, de la ocupación de Crimea, sino yo creo que nos teníamos que ir un poquito más atrás para realmente ver la concatenación de acciones y reacciones, de señales equívocas, de malinterpretaciones de las relaciones entre los Estados, la Unión Europea, la OTAN y Rusia, ¿no? Y es a eso a lo que me voy a referir. Claro, depende de cómo hagamos, de la interpretación dogmática que hagamos de esas acciones y reacciones, confusiones, malinterpretaciones, etcétera, a lo largo de un periodo de tiempo más largo que el que se ha dicho, no es el 2014, yo me iría bastante más atrás, a los años 90, ¿no? Justo el periodo de disolución de la Unión Soviética, y lo que sería pues, los arreglos posteriores, tanto políticos como jurídicos, que ordenaron el espacio postsoviético, ¿no? Estamos hablando del año 1991 en adelante, ¿no? Serían las causas más remotas, y hay otras causas inmediatas y otras recientes. Las recientes serían el 2014, las remotas el periodo posterior a la disolución de la Unión Soviética, y las recientes pues también haré referencia a ellas, ¿no? Para ver cómo desde Rusia, sobre todo, cómo desde Rusia, yo sé y todos sabemos cómo estamos reaccionando desde el mundo europeo, pero no sabemos tanto cómo ha interpretado nuestras propias acciones el mundo político ruso, tanto pues en los aspectos de seguridad como de política exterior. Y creo que es relevante ver en qué medida hay cierta racionalidad, aunque sea una acción brutal y aparentemente alocada, ¿no? La intervención armada de Rusia dentro de Ucrania, habría que mirar si es posible buscar algún tipo de causa explicativa, no justificativa, pero sí explicativa, remota o no tan remota, que pueda hacernos ver en qué medida podemos racionalizar, a pesar de que seguiremos condenando las actividades, la ocupación, en este caso, ¿no? La intervención armada agresiva de Rusia con respecto a Ucrania, ¿no? Y si intentamos ver algún tipo de racionalidad errónea o causalidad objetiva, aunque después lo que se haga sea
sea absurdo, podamos clasificarlo como absurdo o incluso contraproducente para Rusia, podríamos quizás enfocar mejor las posibles salidas a futuro, tanto de la situación con la que nos vamos a encontrar en Ucrania en breve, ¿de acuerdo? Como más en general de las relaciones políticas de Rusia con el conjunto del espacio occidental, la Unión Europea y más allá de la Unión Europea, los Estados miembros de la OTAN, y más allá, digamos, sobre cómo reorientar la World Politics, la política mundial, teniendo en cuenta los nuevos hechos, ¿no? La nueva situación que no se... Tenemos, por supuesto, una reacción, se debe hacer una reacción a este supuesto excepcional de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, pero quizá debemos, después de la reacción pasional, debemos analizar con más prudencia, diría yo, o más frialdad, a qué nos conduce a interpretar de una manera u otra lo que ha sucedido a medio y largo plazo. Si lo interpretamos de una forma, pues tomaremos una serie de decisiones como las que ya se están tomando. Pero si cabe otro tipo de interpretación de los hechos que estamos viendo recientes, pero con una perspectiva histórica un poquito más profunda, quizá podríamos articular otro tipo de soluciones que no fueran esa de convertir ahora a la Unión Europea en una especie de sucursal de la OTAN, ¿no? Y entonces ya no diferenciarla, que es la OTAN y que es la Unión Europea, convertir la Unión Europea también en una alianza militar superpuesta, además, ¿no?, a la de la OTAN, que continuaría existiendo, ¿no? Y ya de paso, la OSCE también, que cuando se creó en 1975 en adelante, a través de las actas de Helsinki hasta la evolución posterior, justamente se creó para lo contrario, ¿no?, para generar un espacio de distensión desde Vancouver hasta Vladivostok, y por tanto con Rusia, que sigue siendo miembro de la Organización para la Seguridad y Cooperación. Claro, si la perspectiva es, si interpretamos como se está haciendo de forma bastante mayoritaria en los medios de comunicación, incluso por nuestros colegas, los académicos, ¿no?, la acción de Rusia como un neoimperialismo zarista de raíces nacionalistas rusas que buscan expandir su territorio bajo su soberanía, su influencia por el conjunto de la Unión Europea y más allá por el conjunto del mundo, pues operaremos de una manera. Pero si podemos racionalizar de otra forma el conjunto de cosas que estamos viendo, pues podríamos articular otras formas más constructivas para ver si, pues quizá no sea esa tampoco la percepción de Rusia sobre lo que está haciendo. Bien, con respecto a los orígenes de todo esto, pues los orígenes están en los años 90. ¿Por qué veo los orígenes en los años 90? Porque justamente en aquel momento, primero Yeltsin, después incluso como primer ministro el propio Putin, intentaron dos acercamientos francos y sinceros al espacio occidental al que querían pertenecer. Los dos acercamientos fue la ampliación de la OTAN con la incorporación de la propia Rusia y la ampliación de la Unión Europea con la incorporación de la propia Rusia. Estamos hablando de los años 90, grosso modo, después podría dar todos los documentos. Pero ¿con qué se encuentra Rusia en los años 90? ¿Con qué se le rechaza? Estas dos ideas, convertir la OTAN no en una alianza contra Rusia, sino una alianza con Rusia dentro, pues primero se intenta con un partnership especial que fracasa en un momento histórico concreto que ahora recordaré y que está desapareciendo un poco de la historia de Europa, pero yo creo que es muy relevante, por lo menos sé que es muy relevante en la consulta de toda la dogmática e incluso los propios documentos de seguridad de Rusia, ¿no? ¿Cuál es ese momento relevante? Y luego lo mismo con respecto a la Unión Europea. Es cierto que ha habido una colaboración, es cierto que se hicieron acuerdos comerciales, etcétera, pero su aspiración, incluso un acuerdo de asociación que después se frustró, e incluso como un paso para después intentar pertenecer a la propia Unión Europea, fueron rechazados en los años 90 de una manera. Con respecto a la parte de seguridad, pues claro, en lo que sería la configuración de la política exterior del Near Abroad, que se consolida a partir del año 2000, bueno, se empieza a gestar a partir de 1999 y se va consolidando más adelante, ¿no? Del 2000 en adelante y sobre todo en un documento de política exterior del 2015 que está público y se puede consultar, ¿no? ¿Por qué genera esa doctrina del Near Abroad, de seguridad del Near Abroad, ¿no? Del próximo, digamos, de los territorios próximos en el extranjero, ¿no? Ya, como de vital importancia geoestratégica en la formulación de las políticas de seguridad? Pues porque hubo un error gigantesco que también supuso un acto de agresión que fue el más grave, no me voy a referir a la guerra de Yugoslavia, pero sí en concreto a la guerra de Kosovo. La guerra de Kosovo para Rusia, por entonces ya estaba también Putin por allí, que tiene una gran memoria histórica sobre la política europea, ¿no?
pues para él supuso por un lado la marginación, para Rusia supuso por un lado la marginación del órgano que se había creado de asociación permanente, el Consejo Permanente de Asociación con Rusia, OTAN-Rusia, que no se convocó y que no se convocó a todos los efectos antes de la intervención de sopetón de las fuerzas, ¿no?, de la OTAN en el territorio de Kosovo para conseguir la segregación de una provincia, que era una provincia de la República Serbia, de su territorio soberano. Estamos hablando del año 1998-1999, con la intervención de la OTAN en 1999, que creo que va desde febrero, marzo, abril, mayo o enero, sí, 4 meses de intervención militar armada bombardeando Belgrado, más todas sus infraestructuras civiles, más la televisión, más algún misil que cayó graciosamente sobre la embajada de China en Belgrado, sobre que todavía no se han acabado de dar suficientes explicaciones a que se debió ese error, ¿no? Entonces, para Rusia, aquello que a nosotros nos pareció una intervención humanitaria, le pareció un acto de expansión imperialista de los Estados Unidos en lo que había sido un pueblo hermano, el pueblo eslavo de los yugoslavos, en concreto de Serbia, ¿de acuerdo? Ya después de la fragmentación de la República Federal Socialista Yugoslava, llega la segregación mediante un acto de agresión que no tuvo en ningún caso el consentimiento dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que además se hizo claramente con la oposición de Alemania, con la oposición de Francia, con la oposición de la Santa Sede, con la oposición del Secretario General de las Naciones Unidas y, por supuesto, con la oposición de Rusia. Aquello que pasamos por encima pudo dar lugar a la Tercera Guerra Mundial, porque cuando se despegaron las fuerzas de la KFOR posterior ya a la agresión, etcétera, ¿no?, las fuerzas de la KFOR, esta sí autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resulta ser que el ejército que primero llegó al aeropuerto de Pristina fue el ejército ruso, que también podía formar parte de esas fuerzas multilaterales. Y allí hubo un momento que está muy bien explicado pues por el comandante general de las fuerzas sobre el terreno, el comandante general supremo de las fuerzas de la OTAN, de que el comandante general supremo de las fuerzas de la OTAN, Clark, quiero recordar, da las órdenes al comandante sobre las fuerzas del terreno de atacar a las tropas rusas para sacarlas del aeropuerto de Pristina. Órdenes que al parecer fueron convalidadas por el propio secretario general de la OTAN, que se llamaba, en un español, Solana, ¿no? No, por suerte, el general sobre el terreno dijo aquellas palabras, ¿no?, que no pensaba, con su batallón, no pensaba iniciar la Tercera Guerra Mundial. Claro, todo aquello lo hemos borrado de la historia de Europa, nos hemos inventado un mundo que no ha existido. Aquel fue el primer grave caso de vulneración de los principios básicos del Acuerdo de Helsinki en 1975 y del conjunto de la política post-soviética. ¿Por qué? Porque convalidamos, mediante el uso de la fuerza de agresión militar, la segregación de una provincia sin el consentimiento de Serbia de su soberanía, hasta tal punto que no nos olvidemos que España no ha aceptado el carácter soberano después de la declaración de independencia, posteriormente, etcétera, etcétera, la sentencia de la Corte, bueno, la decisión de la Corte Internacional de Justicia, una opinión consultiva. España sigue sin aceptar la soberanía de Kosovo, pero en Kosovo los Estados Unidos tuvieron la fortuna también, algo que no fue muy bien visto por Rusia, de montar lo que es la base militar más gigantesca que ha tenido y tiene en estos momentos Estados Unidos en Europa. Está allí, está en Kosovo. Y no está sosteniendo un gobierno especialmente democrático. El gobierno más democrático de aquella zona en estos momentos es el de Serbia, que hay que entrar también dentro. Claro, este punto oscuro, muy oscuro de la política europea, que digamos que hemos borrado de nuestra historia, ¿no?, como estuve, como lo vi, como sé lo que había, como estaba muy al día, fui observador de la OSCE en el año 1995, en el año 1996, etcétera, en aquella zona, pues me consta que se le costó mucho aceptarlo, ¿no? Entonces eso malogró todas las relaciones de seguridad con la OTAN en la medida en que la primera gran vulneración de los principios de Helsinki, Acta de Helsinki en 1975, no modificación de fronteras sin el acuerdo político de los estados existentes, pues fue barrida digamos, de la política, o a través de la política de los hechos consumados, fue barrida del escenario europeo. Eso es uno, ¿eh? Entonces, Rusia ha ido interpretando, esto es un momento, ha habido otros momentos posteriores. Claro, ya sabemos lo que pasó en Georgia, pero no en 2008, ¿no? En Georgia, ¿qué pasó? Pues algo parecido. En Georgia, en realidad, los movimientos insurgentes filorrusos no vienen de un momento, digamos, hace en 1991, en el mismo proceso de disolución de la Unión Soviética, no fueron fomentados por Rusia, eran realmente internos. Entonces se llegó
en Osetia al Sur y en Abjasia se llegó a pequeños acuerdos que fueron incluso, que constan en resoluciones del Consejo de Seguridad, la generación de una zona, digamos, de exclusión con una línea de separación de los rebeldes, etcétera, etcétera, donde había interpuestas incluso tropas rusas, y todo eso estaba convalidado por resoluciones del Consejo de Seguridad. Y a Georgia, pues siguiendo pues las declaraciones del 2007, ¿no? La cumbre que dio en 2007, ¿no? Pues dijo que quería formar parte de la OTAN y claro, y decidió romper los acuerdos de paz que había sobre el terreno, sobre esos dos territorios, ¿no? Que habían quedado al amparo de una serie de acuerdos de paz donde, bueno, se generaba una zona de discusión, lo típico en estas situaciones, ¿no? Y entonces iniciaron una campaña de intento de reocupación de todo Georgia. ¿Por qué? Porque con Georgia, con dos territorios, ¿no? Abjasia y Osetia del Sur, digamos, en esa situación de duda sobre su soberanía, pues claro, pues no podría ingresar nunca en la OTAN. Pero es que además la política exterior de Rusia se basó desde siempre, ¿no? Desde el año 1991 en adelante, los acuerdos con James Baker, etcétera, Bush, en que no se movería esto, como lo hemos leído y como se han especificado los documentos en el 2015, pues está claro, Estados Unidos prometió a Rusia en los años 90 justamente para facilitar incluso la unificación de Alemania, que no se movería ni un inch, no se movería ni un ápice, ¿no? ni un milímetro la OTAN hacia el este. Sin embargo, claro, lo que se ha ido encontrando Rusia desde entonces hasta ahora, desde la unificación alemana hasta ahora, es que primero iba a la Unión Europea en sus fases de enlargement, de ampliación, y detrás de la Unión Europea iba a la OTAN, ¿no? Y de esa manera, pues Rusia siempre ha percibido que había una suerte de aislamiento en materias de seguridad al margen de la OSCE, ¿de acuerdo? Y al margen del Joint Permanent Council que tenía con NATO, con la OTAN, ¿no? Claro, esto ha sido una serie. Esto se extendió un poquito más en la guerra de Siria. Claro, la guerra de Siria también hemos dejado un poquito de lado, pero forma parte de ese near abroad de toda la vida de Rusia. ¿Y por qué forma parte del near abroad de Rusia, Siria, ¿no? Cuando se intenta pues, defenestrar al gobierno autocrático, que estaba, sin embargo, llevando a cabo modificaciones muy importantes de su constitución y celebrando elecciones pluripartidistas, cuando esto pasó en el año 2011? Pues porque Obama decidió armar a lo que eran los grupos rebeldes demócratas. Pues es que ya estaba una transición democrática. ¿Por qué Obama decidió dar armas y vender armas a los grupos anti-Assad? A pesar de que había una transición y se puede demostrar, se estaban dando los pasos para esa transición hacia la democracia del régimen autoritario de Assad, por supuesto, ¿no? Pues porque allí en Siria, quien lo sabía muy bien era Rusia. Rusia tenía su base, su única base en el Mediterráneo, que es la base de Tartus. Ahora la ha ampliado. Ahora tiene la de Tartus y una base aérea al lado. Y entonces se dio cuenta que lo mismo que había sucedido en Kosovo, más la idea de que Georgia podía formar parte de la OTAN, pues ahora se estaba intentando hacer en el seno de Siria, que es un estado cliente, un estado, digamos, con el que tenía muy buenas relaciones, le vendía todo su armamento, etcétera, etcétera. Así que, pues ve también lo que sucede en el 2011. Pero, y en el 2014, que es el que fija, pero bueno, no voy a tener tiempo de explicar todas estas cosas, yo os explico cómo se ve desde el otro lado, ¿no? Como he ido viendo a través de los futuros rusos desde el otro lado. Y entonces llegamos al 2014, que también hacemos un análisis que es muy cercano. Sobre lo que sucedió en el 2014 voy a hablar ya directamente. ¿Pues qué sucedió? Pues en el 2010, creo recordar que gana las elecciones Yanukovych, que no es pro-europeo ni es pro-ruso, intenta jugar a ambos lados, a este y a oeste. Y a Yanukovych se le ocurre pues, que quiere mejorar sus relaciones con Rusia. Y a Yanukovych se le ocurre que Rusia puede prorrogar a través de un tratado que se firmó y que estuvo en vigor, prorrogar durante 25 años la presencia de las tropas de Rusia en Crimea, ¿no? Que es el gran aeropuerto, al Mar Negro, y del Mar Negro se accede al Mediterráneo. Primero se intenta sacar a Assad y, por tanto, si el gobierno de Assad, ¿no? cae, pues también hubiera caído la base militar en el Mediterráneo de Rusia, y después se intenta hacer un poquito lo mismo en Ucrania. Así lo percibe Rusia, ¿eh? Entonces, gana Yanukovych, que gana las elecciones presidenciales de 2010, pero también gana las elecciones parlamentarias de 2013. Y en el 2014 se producen unos hechos que ya son muy claros. Es decir, en este caso, el disclosure, la publicación de ciertos documentos confidenciales a través de Wikileaks en el año 2015, y del 2015 al 2018 prueba claramente con una intervención directa de la CIA en el Euromaidán. Es decir, financió directamente. Bueno, Víctor, yo como os he leído, necesitamos ir concluyendo porque si no, no vamos a tener tiempo para el debate. Ahí está. Entonces, la visión de Rusia ha sido la del progresivo arrinconamiento en lo que él entiende que es su near abroad,
¿no? Ese arrinconamiento tiene hechos que son contrastables. Un golpe de Estado en el 2014, tenemos los documentos porque han sido publicados de las conversaciones entre la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en Estados Unidos con el diplomático, el embajador en Ucrania sobre a quién vamos a poner de presidente, esto es literal, más los 5.000 millones, los 500 millones o 50 millones de dólares que había costado montar el Euromaidan. Y claro, Rusia continúa. Yo veo más bien a Rusia, y por eso creo que hay opciones para no iniciar una escalada militar donde metamos también a la Unión Europea, a la Austria, un corda, ¿no? Y los sabemos hasta los dientes, de ver en qué medida algunas de las reivindicaciones, como la propia de la neutralidad, yo lo dejé escrito en el 2014, que era la neutralidad de Ucrania podía ser fundamental para el equilibrio de poderes y para la paz en Europa, ¿no? Pues quizá habría... y luego, por supuesto, en el caso de Ucrania, en 2014 se celebraron unos acuerdos que fueron respaldados, los acuerdos de Minsk, 2014-2015, con el protocolo correspondiente, propiamente europeos, que los impulsaba Francia y Alemania, que han sido continuamente incumplidos por Ucrania, hasta el punto que justamente en diciembre del año pasado, pues, el presidente actual, Zelensky, dijo que no tenía ninguna intención de cumplir con aquellos acuerdos internacionales de paz que eran la solución o el camino de solución de Ucrania, ¿no? Esos acuerdos internacionales fueron respaldados por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2202 del 2015. ¿Cómo puede ser que el presidente electo de un gobierno rechace el cumplimiento de unos acuerdos internacionales de paz respaldados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no es algún tipo de reacción, más teniendo en cuenta la sensibilidad que ha tenido siempre, ya ha manifestado siempre Rusia sobre la idea de que no quiere tener misiles de la OTAN con cabezas nucleares apuntando a Moscú, como no quiso tener en el año 1962 los Estados Unidos cabezas nucleares soviéticas desde Cuba apuntando a Nueva York. Pues, y en ese sentido hay ciertos parámetros de racionalidad, una especie de realismo reactivo, de política internacional realista reactiva, no activa, sino reactiva a lo que considera que son, digamos, ataques previos, ¿no? A incumplimientos de acuerdos previos por el resto del mundo occidental con respecto a Rusia, que quizá podrían generar márgenes de interpretación distinta a lo que está sucediendo en estos momentos, sin quitar pues, que ha sido un acto de agresión brutal el llevado a cabo, una reacción excesiva, teniendo la obligación de intentar llegar a una solución pacífica de todos los problemas que se estaban concentrando o que percibía Rusia como un incremento de la tensión en materias de seguridad internacional en su near approach. No tengo nada más que decir. Pues muchísimas gracias. Muy interesante intervención, la verdad, interesantísima. Pasamos ahora entonces a la parte de debate y de preguntas y respuestas. Hay bastantes preguntas por parte del público, pero si antes alguno de los ponentes quiere responder a otro de los ponentes, sería este el momento. Podrían encender la cámara y el micro cuando quieran. Bien, si ninguno de los ponentes quiere responder a su vez, Mercedes, ¿no? De acuerdo, pues entonces voy a plantearles las preguntas que han planteado desde el público. La verdad es que yo también tenía alguna, pero bueno, voy a dar preferencia al público. Hay por ejemplo, hay preguntas para ir un poco por orden, para Carmen Márquez. Preguntan si existen posibilidades reales de que Putin sea procesado ante la Corte Penal Internacional, a pesar de que la Federación Rusa retirase su firma del Estatuto de Roma. Pues yo creo que ante la Corte Penal Internacional en relación con el crimen de agresión, que no va a poder ser ni siquiera iniciada una investigación, las posibilidades serían por crímenes de guerra o por crímenes de lesa humanidad. Y para ese caso, el juego de los nexos jurisdiccionales y la emisión de una orden de arresto de la Corte pues sería plausible, pero llevar a cabo la ejecución de esa orden de arresto sería harto difícil. La otra vía es la de los estados que han implementado el Estatuto de Roma en sus ordenamientos internos, en sus códigos penales, y es de señalar a este respecto que por vía de la jurisdicción universal o bien de otros nexos jurisdiccionales, pero en este caso
sería jurisdicción universal, sería posible, ¿no?, llevar a cabo también ese enjuiciamiento, y en absentia en aquellos ordenamientos jurídicos donde el principio de jurisdicción universal así lo prevé, que no lleva a condenas efectivas, pero sí a un enjuiciamiento que sería esclarecedor de los hechos con las pruebas que tienen que aportarse, así como de las responsabilidades pertinentes, y que tiene su valor en la creación, pues, de una también cascada, ¿no?, de justicia y determinación de la justicia en esos casos, y eventualmente, pues, que pudiera llegar al juego también de la puesta en aplicación de los crímenes de guerra por vía del principio de solicitud de extradición o de entrega, ¿no?, para juzgar. He de comentar que hay un dato reciente acerca de que Polonia ha abierto una investigación penal en relación con el crimen de agresión que tiene definido en su código penal y que vincula al principio de jurisdicción universal. Muchísimas gracias. Lucas. No, o Gustavo, por orden de intervención, sería Gustavo con preguntas para Antonia. Hola, muy buenas tardes. Nada, felicitar y dar enhorabuena a los ponentes por los interesantes puntos de vista. A ver, he intentado aunar un poco aquí los tipos de preguntas que pueden estar relacionadas con economía, ¿de acuerdo? Aunque al final parece que la solución de la guerra es eso, ¿no? No solamente es actuar sobre la economía, sino también sobre la gobernanza europea, y ambos aspectos están íntimamente relacionados, o sea que muchas preguntas de economía también tienen que ver con aspectos políticos, aspectos jurídicos y de gobernanza. Entonces, a ver, pero bueno, creo que una de ellas, y que es un denominador común, estaría interesante que se comentara algo más, ¿no? Que Antonio ya lo dejó además ahí entreabierto, que se comentara un poco más de detalle acerca de cómo se puede sacar el gas natural de la subasta de electricidad. Claro, esto, una reflexión es, esto no desincentivará a los productores de gas a vender gas a Europa y desviarlo a otros países, y esto podría generar problemas adicionales. O sea, ¿no sería más sencillo quizás cambiar el sistema de fijación de precios? Y en esta misma línea lanzo las demás, ¿de acuerdo? Y así se responden simultáneamente. ¿Creen que Alemania, que es quien más depende del gas, apostará por la nuclear? ¿Debería sacar el gas natural de la categoría de energía verde la Unión Europea? ¿Ayudaría esto en algo? Son las tres preguntas que están relacionadas con energía, básicamente. Voy primero, ¿no? A ver, espero que no se me olvide. Recordemos que uno de los objetivos que tenemos con los fondos Next Generations y con todo el Recovery Package es la transición energética. O sea, lo que queremos es salir del gas. Queremos abandonar el gas, queremos abandonar el petróleo. Esto simplemente significa que evidentemente nos tenemos que poner serios en el medio plazo con este objetivo. Y empezar, por supuesto, hay que dejar de llamar verde al gas. Entonces, una propuesta para empezar a acelerar esta transición, efectivamente, sería convertir el actual mercado marginalista, como he dicho, en dos rondas. La primera ronda sería, pero claro, obviamente, antes de seguir, esto tiene que ver con gobernanza, porque estamos hablando de cómo se deciden estas cosas en la Unión Europea. Entonces, hagamos una primera ronda en la cual se decide unos precios que van a ir a mayores para los consumidores, donde no entre el gas, sino todas las otras fuentes. Y en segunda ronda, con este precio ya establecido, nos tenemos que sentar a negociar con las empresas energéticas europeas, o sea, las intermediarias, para negociar pues cuánta cantidad se pone en los mercados, a qué precio y qué impuestos especiales tienen que pagar los grandes consumidores que están ensuciando y contaminando, y cuál debe ser el coste que deben asumir las propias empresas energéticas. Y no nos engañemos, o sea, pienso que ahora mismo, o sea, así como durante la pandemia las empresas dedicadas al sector de la salud y sanitario tenían que ser la consideración de sector estratégico, actualmente el sector energético es un sector estratégico y necesario para pensar en la defensa europea, independientemente
Todas estas cuestiones se habla de quién tuvo quién la culpa de unos cuantos. Bueno, o sea, esto me parece que tiene que estar claro. Obviamente, en el corto plazo, esto no va a ser hágase de un día para otro, ¿no? Simplemente tenemos que ir avanzando. Entonces, desde este punto de vista también es interesante diversificar las fuentes del gas, porque no vamos a dejar de utilizar de gas de hoy para mañana. Esa diversificación de fuentes pasa también por fortalecer, por ejemplo, la posición de España como el hub gasístico. O sea, de las 21 plantas, siempre leo con la terminología, que tenemos gasísticas en la Unión Europea, o sea, que son las que se dedican tras el gas licuado, entonces lo vuelven a su estado original. Una está en Portugal y las otras 7, no sé si es una 6 o una 7, nunca me lío. Y las otras 7 están en España. O sea que realmente, o sea, lo que deberíamos hacer es incrementar esta posición. Los gasoductos que unen España con Francia actualmente están utilizados a un 15% de su... No es que sean muy grandes, pero es que encima están utilizados a un 15% de su capacidad. O sea que realmente en el corto plazo, por ejemplo, si lo utilizamos a plena capacidad, podríamos abastecer todas las necesidades de Francia en 2 meses, para 2 meses. O sea que, en fin. Aquí me parece que es una cuestión de falta de voluntad política o por lo que fuere, o no haber pensado en el medio plazo más que de no tener estas potencialidades. Esto en cuanto a lo que pensaba había que hacer. Gustavo, recuérdame alguna otra cosa, que es que yo soy de las que me lo tienes que decir poco a poco porque si no, se me olvida. Yo creo que más o menos eso, simplemente creo que no, está el tema de si Alemania crees que va a apostar por la nuclear o no. A ver, aquí hay dos partes en la pregunta, ¿no? Creo que en parte estamos en esta cuestión, este problema, porque en un momento determinado Alemania dijo que erradicaba o dejaba de usar la nuclear y simplemente de dejar de usar la nuclear, simplemente, pues entonces empezó para cerrar las nucleares empezó a comprarle gas a Rusia, ¿no? Y aumentó su dependencia con Rusia. No lo sé lo que quiere hacer Alemania. Lo que sí que sé es que lo que debemos hacer es que Alemania no debe decidir su política por separado. O sea, lo que sí que sé es que tenemos entre todos que sentarnos y tomarnos muy en serio el Next Generation, Recovery Plans y pensar en cómo afrontamos la coordinación del mercado energético. Estamos todo el día hablando del mercado único europeo y la necesidad de fortalecerlo. Pues lo primero que hay que fortalecer es el mercado único energético. O sea, porque, y con esto ya termino, porque me estoy largando mucho. Es cierto, por ejemplo, que estamos en esta pelea actualmente sobre cambiamos el método marginalista para la Unión Europea y no somos nosotros quienes estamos en mayor dependencia respecto del gas. O sea, efectivamente es Alemania. Entonces, de hecho, casi energéticamente España es una isla respecto al resto de Europa. Entonces te podrías preguntar, ¿pero por qué tenemos que tener un mercado único, los mismos precios, para la misma sistema de financiación para todos igual, cuando yo prácticamente soy una isla energética? Entonces, no queremos entrar en este tipo de discusiones. Lo que queremos es avanzar en la coordinación, en el mercado único, que sabemos que es lo que nos trae prosperidad para todo el mundo económica. O sea, Kant en una mano a Kant y en la otra mano a Hobbes. Sería lo deseable. Y acabo ya. Muchas gracias. Lucas. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos los ponentes y las ponentes porque creo que ha sido interesantísimo. Creo que hablo en nombre de bastantes de los más de 150 espectadores que ha habido en algún momento, porque creo que ha sido muy, muy interesante. Yo voy a plantear las preguntas que hay para la profesora Guinea. En primer lugar, no sé si prefiere que se las haga seguidas o se las voy haciendo una a una. Tengo varias, pero he seleccionado 3. Disculpen las personas que de momento a lo mejor luego da tiempo a seguir a alguna pregunta más. Pregunta una persona en el chat, ¿se han dañado las relaciones rusas con la Unión Europea para siempre o de aquí en adelante? Por otro lado, ¿qué opina de las solicitudes de adhesión tanto de Ucrania, de Moldavia como Georgia a la Unión Europea? Y luego hay una pregunta en relación a esto también para el profesor Sánchez. Y la tercera pregunta es,
en qué se basa la Unión Europea para decidir vetar la información de ciertos medios de comunicación que provienen de Rusia, teniendo en cuenta que va en contra de su propio artículo 11 de la Carta de la Unión Europea. Y yo añado también que estos días el señor Borrell anunció un régimen de sanciones para medios de desinformación, y si podía hacer algún comentario al respecto, muchísimas gracias. Bueno, empiezo por la primera. Yo en la vida nunca me atrevería a hablar de algo para siempre. Creo que la vida, la política, los actores políticos pues tienen una evolución. Y desde luego, cuando nosotros miramos la política de la Unión Europea hacia Rusia y la consideración, lo cierto es que ha cambiado radicalmente en pocas semanas. Les voy a contar una anécdota. Yo en todas mis clases de Sistema Comunitario Europeo y de Relaciones Exteriores hago siempre un juego de rol. Y la negociación PESC más fácil de todas era sobre Rusia, porque como había hasta 7 posiciones distintas entre los Estados miembros, los alumnos entendían rápidamente por qué la unanimidad no es útil para gestionar la política exterior. Luego era el juego de manual. Bueno, hoy mi día me lo han reventado porque hay unidad. Pero quiero decir que ha habido unas posiciones muy diferentes dependiendo de los intereses bilaterales y por tanto en este momento a mí lo que me sorprende es la unidad y de hecho como he manifestado incluso mi miedo a que esa unidad no se pueda mantener indefinidamente. Y la cuestión, quizá el punto más débil es Orbán, porque tiene relaciones personales estrechísimas. De hecho, podemos recordar que el día 1 de febrero estaba en el Kremlin, no en la otra punta de la mesa, sino en una mesita redonda de madera pequeñita, mano a mano con Putin. Y acordaron, entre otras cosas, la compra de 6 centrales nucleares que iba a financiar el Banco Ruso de Inversiones y su construcción por Rosatom. Es decir, la relación más estrecha que se pueda imaginar. Y un programa armamentístico sale también de ese día, de compra de material defensivo de Hungría, siendo OTAN, a Rusia, como por otra parte también está haciendo Turquía. Es decir, que las relaciones más estrechas. ¿Qué va a ocurrir ahora? No lo sé, no tengo ni idea. Creo que cuando acabe la presión de los acontecimientos, sobre todo por parte de la opinión pública, porque si hay algo que aquí haya cambiado completamente los parámetros, es el apoyo mayoritario de la opinión pública europea a Ucrania. Entonces los gobiernos, pues como quien dice, tienen ya el margen de reacción bastante más acotado. Yo qué creo que hay que hacer, protegerse, pero ir viendo cómo van evolucionando los acontecimientos. Segunda cuestión, la adhesión. Sobre la adhesión de Ucrania sí hay un punto en el comunicado corto que se ha publicado esta madrugada a las 3 de la mañana. En este momento el Consejo Europeo lo que decide es seguir, podríamos decir, el camino más cauto respetando los tratados. Pide a la Comisión Europea que elabore el dictamen que está establecido en el artículo 49, pero no da esa señal de adhesión, podríamos decir, express, que se pedía por parte del gobierno de Zelensky. Y a mí esto me parece prudente. Y me parece prudente por una cuestión. Hay una cosa que no podemos olvidar, y es que la adhesión a la Unión Europea no es una mera cuestión de voluntad política, sino que requiere de una aproximación de legislaciones, porque el Estado miembro desde el día 1 tiene que cumplir la totalidad del acervo comunitario. Luego es algo que por mucha voluntad política que exista no se puede forzar. Y de cierta manera dar otro mensaje político lo que supone es generar una frustración y tiene también sus riesgos políticos. Y si no, lo podemos ver con lo que ha pasado con los Balcanes, con que tenemos la promesa de adhesión encima de la mesa desde 2001 con la cumbre Santa María da Feira. Y llevamos en los últimos años con un cansancio y una frustración que podemos entenderlo perfectamente por parte de estos países. Luego, no hay que olvidar que el proceso de adhesión no es solamente una cuestión política. El proceso de adhesión es la capacidad de las instituciones políticas, institucionales, económicas y sociales ucranianas para cumplir la totalidad del acervo comunitario. Y esto es una cuestión muy compleja. Así que por ahí me parece que la medida es adecuada. Respecto a Moldavia y Georgia, no se dice ni una sola palabra. Respecto en lo que está publicado hasta el momento, que no significa que sean la totalidad de las conclusiones, es una pequeña y además se titula Conclusiones respecto a Ucrania, no dice nada más, es decir, que a lo mejor las conclusiones globales cuando se publiquen dice algo también respecto a Moldavia y Georgia. También, si vemos en cómo nos ha expuesto el profesor Sánchez estupendamente la visión rusa de los temas, yo creo que esta es una posición prudente en este momento. Es decir, no calentemos más la olla podríamos decir, del enfrentamiento, ¿no? Pero claro, prudencia y valentía no siempre van de la mano.
Y respecto a la información-desinformación, pues en cierta manera lo que se ha visto es que estos dos canales que han sido en este momento prohibidos dentro de la Unión Europea, lo que eran los altavoces de la posición del Kremlin y que están de alguna manera desde la interpretación europea, y como lo ha defendido Borrell cuando se toma esta decisión, lo tiene en una rueda de prensa en que además explica detalladamente esta cuestión, la visión de los Estados miembros es que este es un altavoz más para esta guerra multidimensional que consiste también en, como dice en una frase de Borrell, convencer a las mentes o a las opiniones públicas europeas. Entonces, en cierta manera, la manera de responder a esta dimensión de la guerra es evitar que los altavoces del Kremlin tengan eco. Pero cuidado, esto es mucho más difícil, se ha hecho lo mismo en Rusia, pero es mucho más difícil de controlar dentro de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea, en que tenemos libertad de circulación de otro tipo de medios, pues los otros medios están replicando lo que dicen estos canales en otros lugares. Luego, en cierta manera, tenemos muchas más otros medios de difusión para recoger también estos mensajes. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Lucas. Muchísimas gracias a la profesora Guinea. Para el profesor Sánchez, en relación también a la solicitud de adhesión tanto de Ucrania como de Moldavia y Georgia, preguntan en el chat si considera que va a haber alguna respuesta realista, reactiva a este acercamiento, de momento, como comentaba la profesora Guinea, unilateral, ¿no? Sobre todo en el caso de Moldavia y Georgia. Y también el papel de Suecia y Finlandia, ¿no? Que son miembros de la Unión Europea, pero no son miembros de la OTAN, y preguntan un poco en el chat qué piensa que va a ocurrir en este sentido. Y en el sentido de estas adhesiones a la Unión Europea o a la OTAN, preguntan, ¿no? Siguiendo la argumentación que usted planteó, preguntan en el chat si deberíamos entender desde el punto de vista ruso que estos estados no cuentan con la suficiente autonomía para solicitar estas adhesiones. Preguntan y también preguntan si piensa que va a haber una escalada y se llegará al uso de armas nucleares. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, voy a poner de nuevo algunos contrapuntos a ciertas afirmaciones que yo creo, como cree la profesora que me ha precedido, que no deben entrar ninguno de estos estados en la Unión Europea. No deben porque no cumplen con las condiciones objetivas fijadas en los tratados, etcétera, ni económicas, ni administrativas, ni legislativas, ni de seguridad, ni de democracia tampoco, ¿de acuerdo? Ucrania era un país escasamente democrático ya antes de lo que ha sucedido. Y en ese sentido no creo que las cosas vayan a mejorar en el futuro inmediato. Y por tanto, yo no jugaría ni con eso. Hay que decir a las claras de que no cumple con las condiciones y luego que solicite, que se empiece. En el 2004 solicitó Turquía y se aceptó su candidatura. Ahí está Turquía todavía esperando, ¿no?, a entrar dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no es conveniente, no es, jurídicamente es imposible, económicamente es imposible, no cumple con los requisitos y además políticamente para mí no me parecería nada interesante, más teniendo en cuenta que todos estos estados más teniendo en cuenta la última reforma del Tratado de Lisboa, del Tratado de la Unión Europea, en el que incorpora una cláusula de legítima defensa, de acuerdo, como parte del sistema integrante de la seguridad de la Unión Europea, que entonces tendríamos que aplicar a 3 estados que en realidad tienen una parte de su territorio bajo el dominio de un estado extranjero, que sería Rusia. Y entonces teníamos un problema gigantesco, que había que defender unas fronteras territoriales que ya están en estos momentos ocupadas por una potencia extranjera, Rusia. Por tanto, no cabe la entrada objetivamente. Otra cosa es que simbólicamente se quiera jugar con esta idea para dar un poco más de apoyo moral pues, a los ucranianos, etcétera, etcétera, en su lucha contra la agresión. Bien. Eso en ese aspecto. Con respecto a la Unión Europea, estoy completamente en contra, por razones políticas, éticas y jurídicas, de las medidas adoptadas, coercitivas adoptadas por la Unión Europea contra Rusia. Primero, porque se salen fuera del marco de la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con el artículo 53.1, que fue el objeto de mi tesis doctoral allá por el año 2003, dio lugar a una de mis publicaciones más importantes, La potestad coercitiva de las organizaciones regionales en asuntos relativos al mantenimiento de la paz, en el que estudiaba todas las medidas coercitivas aplicadas por organizaciones regionales, tanto en el plano europeo como americano, como africano, etcétera, etcétera. Pues ya señalé en su momento que el artículo 53.1 que dice que las organizaciones regionales no pueden adoptar medidas coercitivas si no cuentan con el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
mirad el artículo 53.1. Dije que eso, con respecto, ya lo decía por entonces y lo sigo sosteniendo, que el concepto de medida coercitiva, que partiría de la interpretación interior sistemática más los acuerdos de Dunbar-Todo, que pasó un conjunto de prácticas que se fue acumulando en los años 50 en el marco de la Organización de Estados Americanos. Esas medidas coercitivas no serían las medidas económicas ordinarias, pero ya dije por entonces que la venta de armas no es un acto hostil, es una medida coercitiva de carácter hostil que quedaría dentro del ámbito de aplicación del artículo 53.1 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe a las organizaciones regionales aplicar medidas coercitivas sin la autorización del Consejo de Seguridad. Así que esas medidas son jurídicamente cuestionables, pero también son económicamente cuestionables y yo diría éticamente cuestionables. Éticamente cuestionables porque si estamos realmente bajo la idea de que, como se está diciendo los medios de comunicación y sostienen nuestros políticos, de que se trata no de un acto de agresión de Rusia, sino de Putin, estamos aplicando medidas que van a lesionar gravemente a la sociedad rusa bajo medidas de carácter sancionador, de carácter difuso o de carácter colectivo, algo que estamos diciendo que no deja de ser un acto que podemos atribuir en exclusiva a Putin y su cúpula. Desde hace mucho tiempo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay un comité que habla de las sanciones inteligentes. Las que no son sanciones inteligentes son sanciones burdas, cogiendo el antónimo. Es decir, ¿por qué son burdas? Primero porque si decimos que son de Putin, habría que dirigírsela a Putin y a su Consejo de Gobierno, ¿no? Esto diría yo. Si es la responsabilidad es individual de Putin, ¿por qué? Éticamente, uno debe responder por los actos que lleva a cabo. Si hemos excluido a la sociedad rusa, ¿de acuerdo?, de la responsabilidad de lo que ha sucedido, ¿por qué le vamos a aplicar a la sociedad rusa las consecuencias negativas llevándoles al umbral del hambre? Que parece ser que estamos celebrando con Holocaust. Por tanto, éticamente son cuestionables. Jurídicamente ya he dicho que el artículo 53.1 de la Carta aparentemente tampoco lo permitiría. Pero voy a decir que además son políticamente incorrectas. ¿Por qué? Porque todos los estudios en la materia, podría citar centenares, ¿de acuerdo? Los revisé todo, pero voy a dar uno, por ejemplo, que se titula, para mí uno de los mejores, James Lee, Societies and the Siege, Exploring How International Economic Sanctions Do Not Work, 2015, Oxford University Press. Está científicamente demostrado que las sanciones económicas refuerzan a los poderes corruptos y perjudican a la sociedad. Y al perjudicar a la sociedad, se limitan sus libertades individuales y se refuerza el poder corrupto. Oye, voy a poner un caso claro. Cuba, 1960 en adelante. ¿Qué ha pasado con Cuba? ¿Ha dado un golpe de Estado a la sociedad? No, se han ido limitando desde el embargo norteamericano, se han ido limitando sus libertades individuales, por tanto su capacidad de actuación en la esfera pública, por tanto reforzando el poder de las élites, en este caso el poder de Castro, y por tanto desde 1960 hasta la actualidad. No hay ni un solo estudio científico que diga que las sanciones económicas cambian la conducta en política exterior de un Estado. Sí que a partir de los 6 meses empieza a hacer sufrir indeciblemente a su población, que estamos diciendo que no son los responsables. Así que, ahí va. Ni políticamente serían correctas, ni éticamente, ni jurídicamente. Eso parece un contrasentido, sí, pero en la ciencia física también es un contrasentido, la física cuántica. Una partícula puede estar 2 veces simultáneamente en 2 sitios distintos, ¿verdad? Pues hay un poco de física cuántica en la cuestión de las sanciones económicas. De hecho, los estudios que yo manejo en estos momentos dicen que el 65% antes de la guerra, solo un 55% de la población rusa daba apoyo a Putin. Ahora ya es el 65%. Es decir, los niveles de aceptación política, lógico, es decir, los niveles de aceptación política de Putin en Rusia están subiendo. ¿Alguien se piensa que se va a dar un golpe de...? Es más, también cuando se habla de la oligarquía, vamos a sancionar a la oligarquía. Esa oligarquía la que se está sancionando es la más anti-Putin. Para que nos hagamos... Hay 2 oligarquías en Rusia. La nacionalista e ultranacionalista y la internacionalista. ¿Adivina a quién estamos sancionando? A la internacionalista, a la más occidentalista. Es decir, yo no veo, pero bueno, alguien me tendrá las explicaciones. Tendríamos que saber para qué aplicamos sanciones. Si es para que se produzca una revolución interna, van a fracasar. Si es para que se haga más presión, va a fracasar porque ese grupo de oligarcas no va a poder presionar a Putin. Si es para castigar a la población, porque estamos haciendo un castigo y queremos llevarlo, ahí sí que van a funcionar. Ya están funcionando. Como están funcionando con respecto a nosotros, porque hay que mirar al otro lado.
es que las sanciones, además de ser inútiles, y ya lo afirmo aquí, no van a cambiar la conducta porque nunca la ha cambiado en un plazo de 6 meses. Esto va a durar un mes, no va a durar más, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿de acuerdo? Cuando tengan efectos, no habrán corregido la conducta que queremos, aparentemente es algo que queremos castigar y no corregir la conducta. Vamos a castigar, pero no vamos a corregir la conducta. Así que yo la revisaría todas ellas. Las sanciones, como siempre se ha dicho... Hay una pregunta que es de una panelista, por eso le voy a dar preeminencia, que entonces dice, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se les podría entonces sancionar a los atacantes? ¿O no les sancionamos? ¿Cómo hemos sancionado a Estados Unidos cuando invadió Irak 2003? Que mató entre 500.000 y 1 millón de civiles. La coalición aquella, la del Atlántico, la de las Azores, la de Aznar, Bush y Barroso, ¿cómo los hemos castigado? Pues lo pregunto yo. Yo he visto ministros de Asuntos Exteriores en las tertulias televisivas que dieron la orden. Son criminales de guerra, cometieron actos de agresión. ¿Los ha castigado a alguien? Pregunto, ¿eh? No, son superpotencias. No son medias potencias, pequeñas potencias, medianas potencias, son superpotencias. Se salta el ordenamiento jurídico. Sí, pero hay una es la diferencia. realidad. Sí, en la Irak 2, ¿cuál es la diferencia? No Hay había una resolución del diferencia. Consejo. Sí, ¿cuál era? ¿Antonia? No, estoy hablando de un punto de vista absolutamente pragmático. Que yo sé que nuestros compañeros, tanto Mercedes como Carmen, nos están intentando hablar primero de los problemas de gobernanza y luego de la legalidad internacional, pero la visión de un economista es que una gran parte de las relaciones internacionales son relaciones de poder. Entonces, desde un punto, ya sé perfectamente que Estados Unidos, Irak no ha tenido ninguna sanciones después de instigar la Segunda Guerra contra Irak. Pero es que ahora mismo tenemos estos misiles nucleares que nos están apuntando a nosotros. Entonces, somos así no sé, ¿qué vamos a hacer? La naturaleza humana es así. Me preocupa mucho mi seguridad personal y de todo mi entorno. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque yo soy de las que piensa que esto hay que ganarlo con la economía y tengo una absoluta simpatía por el argumento que estás planteando de si pongo una sanción indiscriminada económica contra toda la población, esto lo que hace es ayuda a mantenernos en el poder. Con lo cual, estoy perfectamente de acuerdo y por esto hablaba yo de entrar realmente en el sistema financiero europeo y reducir los paraísos fiscales que tenemos dentro de nuestro propio fronteras. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta práctica. Alto el fuego, negociaciones, aceptación de la realidad, vuelta a los Alto el acuerdos de fuego, Minsk del ¿quién? 2000. Perdón. Ambas partes. Ambas partes. Alto O sea, el fuego, ambas. a la vez, Siempre o sea, claro, negociaciones diplomáticas para un alto el fuego, armisticio, inicio de negociaciones, vuelta a los acuerdos de Minsk del 2014 que tuvieran el beneplácito, el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad que votaron todos. ¿Y eso qué quiere decir? El Donbass es un área especial, tiene que federalizarse. Si ahora podemos llegar ahí, ya lo veremos, con suerte. Pero lo que yo no veo, os voy a poner un ejemplo. Hemos vendido armas, nos ha convertido en beligerante. Esto no se ha explicado todavía. De conformidad con el convenio de la Haya 1907 sobre la neutralidad, si un Estado vende armas a un Estado que está en guerra, nosotros, España, somos Estado beligerante. No es que lo diga Putin, es que lo dice el derecho. Y por tanto, el transporte, el avión, el barco, el puerto de donde salen todas esas armas, esos son objetivos militares válidos. Ya sé, de nuevo que estoy hablando de física cuántica. ¿Cómo puede ser? Porque los beligerantes es igual quien sea agresor o agredido, tienen los mismos derechos en la guerra. La misma no, sí, para mí no es física cuántica. Yo tengo tengo claro que tenemos un problema importante de seguridad, o sea, ya lo acabo de decir, claro. O sea, me pone muy nerviosa pensar que puedo tener una casa nuclear apuntando a mi casa. O sea, esto lo tengo absolutamente claro Yo también. y estoy de acuerdo contigo que efectivamente si nos empezamos a retrotraer, aquí todo el mundo tiene pecados internacionales. Bueno, pero ahora la cuestión clara es que nuestra seguridad como Unión Europea está amenazada.
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues yo, mi personal vista, y aquí lo dejo, mi participación activa, más o menos. Mi vista es, oye, lo que se hizo en su momento con la CERCE, disuasión, no disuasión nuclear. La OSCE, Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa, que se monta en 1975, que continúa, se convierte en la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, es un espacio que va desde Vancouver a Vladivostok. Está Rusia allí. Ese era nuestro espacio de seguridad cooperativa, Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Ahí es donde hay que volver. Ya sé que resulta, la guerra siempre acaba, y acaban con una paz. Cuanto más se demore, más muertes. Hay que forzar la paz. No, vamos, una persona se está ahogando en un estanque y nos dice ayuda, ayuda, ayuda. Oye, pues no le lances unas botas de hierro. Si se las pone, militares, seguro que se hunde. Hay que lanzar un salvavidas. Salvavidas no es inflar de más armas porque va a continuar la guerra, ¿no? Cuanto antes se pare la guerra, antes hablará. Y tienen que hablar de lo que tienen que hablar. Desmilitarización de Ucrania. Desde 2014 lo dejé escrito en un artículo, la neutralidad, que no forma parte de la política de bloques. Y luego que mire a este y a oeste, o sea, que mire hacia las formas de unidad económica que han emergido en la zona euroasiática y hacia Occidente, las formas de asociación económica, que pueda mirar a ambos, no que tenga que mirar a uno. Eso es lo que se queja Rusia. Bueno, es que tal vez lo importante es que puedan mirar a donde ellos quieran mirar, ¿no? Bueno, eso es muy relativo. Si bueno. México, si Rusia decide, si México se pone de acuerdo con Rusia para afrontar bases militares con ojivas militares, porque en Ucrania existía esa tecnología. En Ucrania estaban todos los silos donde estaban todos los misiles de la Unión Soviética instalados en Ucrania. Esos silos nucleares, que no se habla de ellos, pero que yo los conozco, están activos, técnicamente activos. Quiere decir que se pueden recolocar allí y tienen el conocimiento tecnológico porque tienen, como ya habréis visto también, centrales nucleares. Imaginemos que en México, Rusia quiere, como hizo en 1962 la URSS con Cuba, quiere colocar bases militares con ojivas militares apuntando a Estados Unidos. ¿Qué haría Estados Unidos? No, pero mi pregunta no es ya lo que hace Estados Unidos, sino qué dice México. Digo yo que México México dice que sí. Vale, pero Cuba es que aquí, dice que sí. Pero es que aquí Ucrania parece Cuba que dice está que sí, diciendo ya. que no. Pero es que aquí Ucrania es la que no tiene voz. Bueno, ¿no? Es decir, tiene voz, pero la realpolitik es realpolitik. Muy bien. Tiene derecho a solicitarlo, pero nosotros haremos bien si lo rechazamos. Yo lo Esto que es pienso, lo que yo diría. Bueno, oye. ¿Puedo decir algo? Adelante, adelante. Claro, Antonia. No, que yo lo que pienso que indudablemente tendremos, la Unión Europea tendrá que trabajar en cuál es o sea, entiendo lo que estamos diciendo, es cuál va a ser el escenario posible en el corto, en el medio plazo, lo que va a ocurrir. La agresión de Rusia a Ucrania a todos nos ha hecho sentir absolutamente una gran simpatía por Ucrania porque, insistimos, lo que pasa es que Ucrania, pues digamos que quiere inclinarse más hacia las posturas occidentales y pienso que la cuestión de la democracia es importante aquí y el sistema económico. Entonces, la cuestión es efectivamente qué es lo que quiere Ucrania y la cuestión es en el medio plazo, o sea, a ver, ¿qué más me gustaría a mí? Que toda Europa fuera una democracia, tener un sistema económico capitalista donde se respetaran todos los derechos individuales, etcétera, etcétera, mercado único, maravillosísimo, y que todos formamos una Unión Europea y todo es fantástico. No es así. La cuestión es, en el medio con el corto plazo, ¿cuál puede ser la posición de Ucrania? La Unión Europea, aun con todas nuestras simpatías, como está diciendo, es tremendamente cauta, o sea, no está prometiendo la membresía en la Unión Europea. Seguramente en el medio plazo puede que pase por una posición más o menos neutral. O sea, esto no lo sabemos. La cuestión es, podemos hablar de estas cosas cuando las tropas de Rusia están matando a gente en Ucrania. Entonces, no sé qué decirte. Y cuando, para mí esa es la cuestión. Y segundo, perdóname, esto no invalida en absoluto que debamos buscar nuestra independencia energética de Rusia para no tener problemas, sino todo lo contrario. O sea, nuestra posición debe fortalecerse económica, defensivamente, etc. Ya está, ya lo he dicho. Muy bien. Nos hemos pasado más de 15 minutos del tiempo establecido, pero hay una última pregunta para Carmen Márquez, simplemente ya para cerrar.
Sabemos que hace 10 días la Asamblea General de Naciones Unidas, haciendo uso, como ella ha comentado, de las posibilidades extraordinarias, ¿no? A través de las Unidos por la Paz, condenó la agresión. La pregunta sería si cree que la Asamblea General puede ir más allá, sustituyendo el papel del Consejo de Seguridad, por lo que todos sabemos, más allá de la simple condena de Rusia a Ucrania. Pues agradezco mucho la pregunta. Yo voy a intervenir para plantear algunas preguntas a la profesora Mercedes Guinea y al profesor Sánchez, pero si no hay tiempo me limito. Que no lo había visto, las palabras pedidas, perdón, si también Mercedes quiere intervenir. Si hay ocasión. Para responder brevemente, yo creo que la resolución Unión Pro Paz contiene un mecanismo que permite a aquellas sesiones de emergencia de la Asamblea que este órgano pueda también ejercer la facultad de recomendar, no decidir, pero sí recomendar medidas coercitivas. Y lo puede hacer políticamente si tiene una abrumadora mayoría entre los votos que se expresen en esa sesión de emergencia. Una abrumadora mayoría que sea equivalente a lo que el profesor Carrillo decía, una interpretación auténtica de la Carta de las Naciones Unidas, una interpretación auténtica por parte de los Estados miembros. Eso es posible y se podía haber logrado ya. ¿Por qué no se ha hecho? Porque solamente, que es bastante, una condena por 141 Estados miembros es mucho y es una condena evidente, pero hay que señalar que 35 Estados miembros se han abstenido y ahí está África. África se ha abstenido, quiere decir que África no está en posición cooperativa con los esfuerzos de la Unión Europea. Y ahí viene mi pregunta para la profesora Mercedes Guinea. Si esta respuesta global que se está obteniendo gracias a los esfuerzos de la Unión Europea, que hay que alabar en este sentido, yo los alabo, no son, o no cree ella que son una manifestación de ese excepcionalismo occidental, cuando las consecuencias de una agresión impactan directamente en el territorio europeo o puedan impactar directamente en los intereses de los países miembros de la Unión Europea, además de que conlleven el eventual uso o al menos la amenaza de utilización de armas nucleares. Eso quería preguntarle. Y quería preguntarle al profesor Víctor Sánchez, entendiendo lo importante que es la historia, el conocimiento de la historia documental, si no piensa que yo como jurista modesta pienso que una posible solución sería establecer las comisiones de investigación adecuadas, independientes, para determinar los hechos, las responsabilidades y también determinar, tanto en el marco de la OSCE, de la Unión Europea, como de las instituciones que están interviniendo, Corte Internacional de Justicia, Tribunal Europeo, etcétera, cuáles son los hechos ante los que tenemos que decidir la nueva estrategia de seguridad que afecte al futuro de la Unión Europea. Y ya para terminar, una cuestión personal. Yo formo parte de una red Erasmus Plus coordinada por una universidad rusa en Vorosnezh. Y en un congreso en el que participé en esta universidad, a mí me quedó claro que el presidente Putin quería destruir a la Unión Europea. Eso solamente, pero no tengo más que esa impresión personal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Mercedes. Carmen, gracias por tu pregunta. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo que vengo un tiempo intentando cruzar perspectivas, pues efectivamente, y que el divide y vencerás en los caballos de Troya ha sido la estrategia política más exitosa. Lo han hecho con muchísima seguridad y muchísima clarividencia. Tienen clarísimo cuáles son nuestras debilidades. Respecto a la organización para conseguir esta especie de, podríamos decir, estrategia diplomática de aislamiento de Rusia, es que yo creo que no va más allá, porque es cierto que la declaración que se ha conseguido apoyar es meramente declarativa, condena un comportamiento, pero no va mucho más allá. Y yo creo que ahí es donde empiezan los disensos. Respecto a la declaración de la Asamblea General, yo también la veo muy simbólica. En términos de estados está clarísimo, pero cuando vemos en términos de población el equilibrio cambia completamente y sobre todo vemos que en el bloque de los que intentan mantener la distancia, es decir, no cabrear demasiado a Rusia y perdonar que sea tan directa, están sobre todo los BRICS, con la única excepción de Brasil.
Y Brasil vimos también la tesis de Bolsonaro, que estaba una semana antes en Moscú haciendo negocietes. Pues hombre, yo creo que hay muchos por ahí que no tienen clara la posición. Este ha sido un momento de retratarse. Yo tengo claro que hay muchos estados que se han puesto de un lado, porque claro, no condenar la tremebunda invasión rusa tiene coste, pero que tampoco quieren, por otra parte, posicionarse con muchísima claridad y poner en riesgo sus relaciones estrechas y sus intereses mutuos con Rusia. Es el caso de Brasil, pero es el caso de China, evidentísimo. Yo, como veo lo que ha comentado Víctor, no estoy casi de acuerdo contigo en nada. Yo tengo un miedo, y es que para que la estructura de seguridad cooperativa funcione, y la CERSE fue maravillosa en su momento, hace falta de la voluntad política de todos los participantes, y en este momento la voluntad política no existe. Yo ahora voy a hablar como europea, como Antonia. Mi pregunta es, si asumimos otra vez la política de hechos consumados, como hicimos con Crimea, y nos sentamos a negociar los términos de Rusia, para mí la próxima pregunta de aquí al futuro es ¿quién va a ser el siguiente? Y como sea Finlandia o Suecia, con quienes tenemos el 42.7, y cuidado, hoy han pedido de la cumbre, no sé si lo van a obtener, que la Unión Europea ratifique, es decir, los Estados miembros ratifiquemos nuestro compromiso con el 42.7, nuestros hombres y mujeres tendrán que ir a morir por el territorio finlandés y sueco. Es tan claro como esto. Esto es una amenaza existencial. Gracias. Y siento ser tan Muchísimas gracias, Mercedes. Víctor, por alusiones y la pregunta de Carmen. Bueno, yo aquí soy, con respecto a Carmen, claro, es que ella es muy modesta, ella es catedrática de Derecho Internacional Público y yo os voy a confesar, en estos momentos no soy ni profesor de Derecho Internacional Público, aunque lo he sido durante mucho tiempo. Entonces, veamos. En términos de política internacional, hay muchos, como bien sabes, Mercedes, pues hay muchas teorías, ¿no? Realistas, idealistas. Yo tiendo a ser más bien constructivista. No sabemos realmente todavía qué es lo que quiere Rusia. Si está en esa idea de la extensión del imperio ruso, no ultranacionalista, o si está en una idea simplemente de fijar un espacio que formaba parte de su doctrina militar desde siempre, que es Ucrania, Georgia, que no debía en ningún caso entrar dentro de la OTAN. No lo sabemos, hay que esperar a los acontecimientos. Es decir, yo tomaría todos los pasos para no levantar un nuevo telón de acero. Eso es lo que yo haría. Pero sí, en esa nueva fase constructiva que se va a tener que desarrollar. Rusia no se muestra moralmente progresiva, por decirlo de alguna manera, una aproximación constructivista, entonces habrá, sí, que empezar a pensar en qué medida la seguridad de toda Europa está en peligro frente a una campaña expansiva de panrusa. Entonces, yo ahí diría, no demos los pasos para lo que pasó durante lo que convirtió finalmente el mundo en una guerra fría que era muy caliente, por otro lado. Se fueron concatenando hechos, interpretaciones, etcétera, etcétera, que en realidad iban levantando un muro. Pues yo haría todos los pasos para intentar que no caiga un nuevo telón de acero, porque además será muy distinto al que vivimos, porque no será ideológico, será puramente geoestratégico. Rusia ya tiene acuerdos con China muy firmes. Y con la India, a pesar de que la India y China son enemigos, ¿de acuerdo? Y vende armas a China, vende armas a la India. Pero es que ya tiene 30 tratados militares de asistencia militar con 30 países africanos. No sé si os acordáis de la cumbre de Moki, pero es que allí fueron 40 jefes de Estado de países africanos y estuvieron los 50 países de la Unión Africana y celebraron tratados de asistencia mutua, de cooperación económica y comercial, de asistencia universitaria, por valor de unos 100.000 millones de euros. Eso se hizo en el 2019-20. Yo no veo que se vaya a disolver en el 22-23. Pero es que tampoco nos recordamos que el presidente de Argentina, poco antes de que 4 días antes de que se fueron juntos a China a la inauguración, en el mismo avión, a la inauguración de los Juegos Olímpicos de China. Y el presidente de Argentina dijo claramente, yo lo escuché porque yo escuchaba Sputnik. Ahora ya no puedo escucharla. Yo escuchaba Russia Today. Ahora no puedo escucharla porque se ha producido una censura informativa. Es relevante saber qué piensa el ruso medio sobre lo que está sucediendo. No debemos crear también un telón de acero informativo, como veo las noticias de la CNN, como veo las noticias de caso de la CNN o de la Fox, que también las veo. Acá no están sesgadas todas esas noticias, pues claro que lo están. ¿De acuerdo? Entonces, hemos de entender que ellos se perciben de otra manera. Ahora van a reaccionar
a lo que perciben de nosotros, igual que nosotros reaccionamos a lo que percibimos de ellos. Es un juego de percepciones y reacciones. Yo construiría percepciones positivas para que finalmente no se viera más aislada Rusia. Porque Rusia, esto cuando se... Perdón, y yo no voy a extender más. Yo también seguí en su momento. El Nord Stream 2, es el Nord Stream 2, la pipeline que viene por el Báltico, ¿de acuerdo? Por aguas internacionales, que conecta un puerto ruso directamente con un puerto alemán y que sustituye o puede acabar sustituyendo a todas las pipelines que cruzan, los gasoductos que cruzan Ucrania para traernos la energía. No se ha cerrado la pipeline 1. Nord Stream 1 se abrió en el 2011. Lo único que se ha hecho es no abrir Nord Stream 2. Pero si vamos a aquel momento, el momento de vamos a abrir una segunda tubería en paralelo para suministrar más gas a Europa, Rusia le daba igual. Fue Europa la que lo pidió. Y Rusia decía que podía enviar ese mismo gas a China, que no era en su interés nacional, que era en nuestro interés. No olvidemos que Rusia puede catapultar toda esa energía que nosotros no queremos a países que están del sur, China, la India, etcétera, etcétera, porque tiene un desarrollo económico muy, muy potente y que además compras armas a China, perdón, a Rusia. No va a cambiar esa relación. Así que yo no montaría un bloque occidental frente a todo el sur, con Rusia incluida. Yo no lo montaría. Porque no es el mundo contra Putin. Es una mentira eso. He repasado todos los medios de comunicación chinos, indios, brasileños, argentinos. No, es que ni sale prácticamente Ucrania. O dice que es una guerra del norte, que es, o en la India, que es lo que dicen, es una guerra de los dominadores del norte, una guerra postcolonial, por los restos de la Unión Soviética. Como los he repasado, os puedo decir lo que hay. El mundo no está contra Putin, está el mundo occidental. Somos blancos contra blancos, devorándonos. Y alguien cree que lo mejor es poner la cortina en Rusia y de esa manera el mundo ganará occidental. No, nos vamos a aislar nosotros también. Frente al mundo euroasiático, africano, latinoamericano que está emergiendo. Queramos o no queramos. Lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, gracias a todos. Son ya casi la 1 en Canarias, las 2 en la península. Muchas gracias también a todos los que nos han estado siguiendo, que han estado ahí manteniendo el pulso estas 2 horas. Y bueno, esperamos haber podido colaborar un poco en la reflexión, en el debate, pues sobre algo que será una guerra del norte y una guerra entre blancos, pero desde luego es una guerra muy nuestra, muy cercana a nosotros y que por tanto nos afecta muy especialmente. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós a todos. Gracias. Luego.